Seguimos con nuestra serie de ¿qué libro? De Marcos. ¿En qué capítulo vamos? ¿En qué capítulo vamos? Jairito terminó con el capítulo 13, ¿cierto? Y arrancamos hoy capítulo 14. Yo quiero que iniciemos mirando unas imágenes. No sé si ustedes reconocen a estos hombres. ¿Saben quién es él? ¿Cierto? El científico más conocido e importante del siglo XX. ¿Cuál fue la teoría de él? Muy bien, y lo conocemos, es desconocido en nuestros tiempos, aunque fue en el siglo XX, aún en el día de hoy se sigue hablando de él. ¿Quién más? ¿Quién sigue ahí? ¿Carlos Marx? No, ese es Leonardo da Vinci, un italiano. Lo que pasa es que esa imagen está un poquito ahí. Él es arquitecto, escultor, pintor, inventor, músico, ingeniero y el hombre del Renacimiento por excelencia. ¿Será que hizo algunas cosas este hombre? ¿Cierto? Es una de las personas más valiosas en ese entonces y hasta el día de hoy. Yo creo que no se habrá cuadros que ha superado el cuadro de la Mona Lisa. Todavía sigue siendo un ícono en el arte. Continuamos. Esa fue la foto que mandaron de él, no sé si lo alcanzan a reconocer. No. Muy bien, Isaac Newton, ¿cierto? Yo creo que con él unos cuantos lo encontramos en el colegio. Tuvimos que ver este científico, físico, filósofo, inventor, alquimista, matemático, ¿cierto? Un gran personaje. Y hay otro más contemporáneo, a ver si lo reconocen. Porque, ¿quién es él? Tecnología, uno de los inventores de Windows, Microsoft. Por aquí está Omar, sabe de esos programas, ¿cierto? Dicen que 10 de cada computadores, 9 manejan este sistema que él inventó. Hombres que a través de los años han pasado a la historia y seguirán pasando los años y seguiremos escuchando de ellos, ¿cierto? Yo en esta mañana quiero presentarles 3 personajes. Vamos a ver 3 personajes a través del Evangelio de Marcos capítulo 14 y les invito a que me acompañen, por favor. Marcos 14 del 1 al 11. ¿Lo tenemos todos? Leo a favor de todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra que ha hecho, me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho. ¿Para qué? Para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. ¿Y Judas qué hacía? Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, agradecidos. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, por la vida que tú nos regalas, Señor, por el privilegio que nos da de estar en esta mañana, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor. Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué título le pondrían ustedes a esta historia, a este texto? Ahí dicen varios títulos, ¿cierto? Se divide en 3 secciones, hay 3 bloques: el complot para prender a Jesús,
luego sigue Jesús es ungido a Betania y al final Judas ofrece entregar a Jesús. ¿Qué título le pondrían ustedes a este texto? Escucho propuestas. Da tu perfume. Da tu mejor perfume. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro título hay? Escucho propuestas. Descubriendo las intenciones del corazón. Muy bien, Eli. A ver, ¿quién más? Otro. Les voy a presentar la propuesta que traigo en esta mañana. ¿Tienes ahí? El tema que traigo en esta mañana es el precio de lealtad. El texto se divide en tres partes y Felipe nos viene acostumbrado y Marcos también nos viene contando que cuando se divide en tres partes, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es el esquema? Un sándwich, ¿cierto? Está la tapa de arriba con la tapa de abajo que se complementan y lo principal, la proteína, está en el centro. Vamos a ver las dos primeras partes. Dice que 2 días después, ¿era qué? La Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban ¿quiénes? Los principales sacerdotes. ¿Cómo prenderle por engaño? ¿Para qué? Para matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Esta historia se da en un ambiente de fiesta, de celebración. El pueblo de Israel cada año celebraba la Pascua. ¿Y qué conmemoraban en la Pascua? La salida de ¿Recordaban cuando el Señor los sacó de dónde? De la esclavitud, donde recordaban cómo el Señor con mano fuerte y poderosa los libró de los egipcios y los condujo a la tierra prometida. Pero en este ambiente de celebración se levantan opositores en contra de la verdadera libertad que Jesús, el Hijo de Dios, estaba trayendo al pueblo. En medio de la conmemoración de la libertad, estos sacerdotes y escribas, quienes conocían y tenían la palabra y el deber de enseñarla, buscaban la manera de callar de una vez por todas el mensaje de paz, de libertad que Jesús traía. Y que se me hizo Eliana, que parece que Eliana hubiera estado el viernes. El precio de la lealtad es el primer punto que quiero compartir con ustedes. El precio de la lealtad desenmascara las intenciones del corazón. El precio de la lealtad desenmascara las intenciones de ¿dónde? ¿No les parece paradójico que en medio de la celebración de la Pascua, en medio de la conmemoración que estaban recordando cómo el Señor los había libertado, ¿qué iban a hacer? Iban a matar al que le había dado libertad. ¿No les parece paradójico eso? Estaban conmemorando que había sido el Señor que los había rescatado, que les había dado libertad, y en medio de esa conmemoración quieren callar y quieren matar al que les ha dado libertad. Y estos dos textos iniciales se conectan con ¿cuáles? El 1 y el 2 se conectan con ¿cuáles? Con el 10 y el 11, ¿cierto? Miramos el 10 y el 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero y buscaban oportunidad ¿para qué? No sé si notan algo en común en estos dos textos. Ambos estaban buscando algo. Los sacerdotes y los escribas estaban buscando algo. ¿Qué buscaban ellos? Prender a Jesús. La oportunidad para matarlo, ¿cierto? ¿Y qué buscaba Judas? La oportunidad para entregarlo. Qué doloroso debió haber sido para Jesús ver la deslealtad de su discípulo y de sus sacerdotes y escribas y maestros de la ley. Judas caminó con el Señor más o menos 3 años, ¿cierto? Recibió las enseñanzas del maestro, vio y fue testigo de los milagros. Dice la Biblia que comía cerca de Jesús. ¿Y qué hacía con su pan, con su comida? La mojaba ahí en el mismo plato donde Jesús también mojaba su pan. Aparte tenía un ministerio, ¿cierto? ¿Qué hacía Judas? Era el tesorero. Lo que pasa es que tampoco le fue bien ahí en ese ministerio. ¿Qué hacía con lo que recibía? Robaba, dice la Biblia. Posiblemente Judas vio el seguir a Jesús como un beneficio propio. Se enriquecía o cogía de las ofrendas que se recogían. ¿Por qué seguimos a Jesús? Preguntémonos en esta mañana.
¿Por qué seguimos a Jesús pensando en los sacerdotes, los escribas y Judas? ¿Para servirle o a veces para sacar provecho, reclamar solo bendiciones que Dios nos ha prometido? Y el precio de la lealtad muestra ¿qué? Las verdaderas intenciones del corazón. ¿Saben el nombre de Judas? ¿Saben qué significa Judas? Traicionero. Traicionero. ¿Saben qué significa Judas? Yo tampoco lo sabía y me di la tarea de buscarlo. Y viene de la raíz Yehudá, de la raíz Judá. ¿Y saben qué significa Judas? Dice, alabado sea Dios. El que es agradecido con Dios, el que reconoce a Dios. Ese es el significado de Judas. ¿Será que Judas le hizo honor a su nombre? Y la verdad, déjeme decirle que yo creo que Judas se tiró el nombre de ese nombre, ¿cierto? Yo no conozco, no sé si usted conoce más personas que se llamen Judas, porque uno piensa en Judas y ¿en qué piensa? ¿Cierto? Yo no me imagino una mamá que le acaban de decir va a ser varón, ¿qué nombre le va a poner? No, Judas, ¿cierto? Tiene cara de Judas. Pues ese nombre de verdad se lo tiró. Y aún el nombre tiene un significado muy especial, muy bonito. Dice, el que alaba a Dios, el que es agradecido con Dios y el que reconoce a Dios. Ese es el significado de Judas. Todos los evangelios, los 4 evangelios cuentan esta historia, pero cada uno lo enfoca a veces de una manera diferente o le agrega cositas. Y en Mateo 26, 15, si lo pueden buscar o yo se los leo tranquilos, en Marcos dice que le prometieron darle dinero, pero en Mateo agrega algo adicional. Y dice Mateo 26, 15, y les dijo, ¿qué me querés dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. 30 ciclos de plata era el precio que se le daba a un esclavo cuando moría y tenían que pagárselo a su amo. Lo pueden mirar en Éxodo 21, 32. Entonces podemos decir que Judas vendió a Jesús a precio de ¿qué? A precio de esclavo. El precio de la lealtad de Judas por su amigo y maestro fue por 30 ciclos de plata. Y en medio de ese ambiente de traición, conspiración y engaño, aparece una mujer que cambia el clima y el ambiente de esta historia. Esos dos textos son alegres, son bonitos, son inspiradores. Hablan de traición, de engaño, ¿cierto? Pero en el centro cambia absolutamente la historia. Dice, miremos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿será que si estaba con lepra podía estar en la ciudad con su familia? No. Ya había sido sanado, pero quedó con el apodo del leproso. Y sentado a la mesa, vi una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Yo les dije que los evangelios cuentan de una manera especial esta historia y les invito a que dejen ahí marcadito Marcos y acompañen un momentico a Juan. Juan 12 agrega otros datos especiales y podemos decir que la misma historia de Marcos 14 es la misma que Juan en el capítulo 14 la cuenta, pero agrega unos datos especiales que nos pueden ampliar un poquito más el panorama. 12:1 hasta el 3. ¿Lo tenemos ahí? Dice, 6 días antes de la Pascua, entonces nos ubica en el mismo lugar, ¿cierto? Vino Jesús a Betania, lo ubica también en ese lugar de Betania, donde estaba ¿quién? El que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí, una cena. ¿Quién servía? Marta, ¿cierto? Esa era parte de su trabajo. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume.
¿Sí ven que que Juan agrega otras cosas adicionales? Imaginémonos por un momento esta historia. Jesús ya sabía lo que venía. Días después, ¿qué iba a pasar? Iba a morir, ¿cierto? Y estaba la celebración de la Pascua, y en Jerusalén era muy difícil quedarse porque llegaba mucha gente, llegaban muchos peregrinos. Entonces la gente se quedaba ¿en dónde? En los alrededores, ¿cierto? En las aldeas. Y una de las aldeas más cercanas, ¿cuál era? Betania. Y uno puede ver a través de los evangelios que Jesús siempre iba a Betania, pero a veces iba a una casa de unos amigos. ¿De cuáles amigos? De Lázaro, Marta y María. Pero esta vez fue a la casa de Simón el leproso. Y yo creo que ese Simón el leproso es el que nos habla Marcos capítulo 1. Marcos 1 dice: vino a él un leproso rogándole, hincado la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio, ¿cierto? Posiblemente esta casa donde Jesús fue, Simón, era este hombre que Jesús había sanado en el capítulo 1. ¿Sería que un hombre tenía motivos para estar agradecido con Jesús? Mucho, ¿no? Había vuelto a su casa, había recobrado nuevamente identidad, porque los leprosos, ¿dónde estaban? En las afueras, ¿cierto? No podían estar. Y aún ceremonialmente, aunque uno se acercara a una persona que había sido leproso, podía tener ciertos problemas. ¿La casa de Simón será que era una casa deseada para ser visitada? No era una casa para uno visitar, ¿cierto? Pero ahí, en esa casa, llegó Jesús. Y aparte, ¿con quién estaban ahí? Los dos. Estaban Jesús, los discípulos, ¿y quién más? Estaba Lázaro. ¿Quién servía? Marta, ¿cierto? Y estaba ahí. Entonces permítame por favor decir que el mismo evangelio de Juan que narra esta historia es la misma historia de Marcos. En Marcos le da nombre a esta mujer. ¿Tiene nombre? No. Anónima, ¿cierto? Dice: vino una mujer, ¿cierto? Y quebró el vaso de alabastro, pero no le da nombre. ¿Y Juan qué nombre le pone? María. Le pone María. Había una amistad entre Jesús y estos tres hermanos. Había historia entre ellos. ¿Recuerdan la historia cuando le invitan a Jesús a cenar en la casa de Marta, María y Lázaro? Está en Lucas 10, del 38 al 42, y quiero leerles. A mí esta historia me encanta. Dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Posiblemente Marta era la hermana mayor. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: noten ahí el tono de confianza entre Marta y Jesús. Le dice: maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dice la Biblia que le dijo: dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles, y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto. ¿Y qué pasa? Nadie se la quitará. La busqué en traducción viviente. No sé si se alcanzan a imaginar esta escena. Pues las mujeres tenían ese papel de servir, de atender. De esa manera también le demostraban el amor y el cariño que le tenían hacia Jesús. Yo me puedo imaginar a Marta afanada, preocupada, y luego con la mano aquí en la cintura va y le dice al Señor: Señor, ¿no te parece injusto que yo esté aquí moviendo, trabajando, lavando, atendiendo, mientras María, ¿qué hace? Ahí sentada a tus pies. Dile que haga algo, dile que venga a ayudarme. Y Jesús le dijo: María ha descubierto la mejor parte y nadie se la quitará. Había cercanía y relación de amistad entre ellos. Jesús llama a Lázaro, ¿cómo lo llama? Su amigo. Y cuando sabe que Lázaro ha muerto, ¿qué dice Juan 11:35? Jesús
lloró, se conmovió, sintió dolor por la situación de su amigo y de sus hermanas. Hay una historia grande entre ellos, y aún la otra historia es cuando después de 4 días de Lázaro estar muerto, ¿qué pasa? El Señor lo resucita. ¿Será que hay historia entre Jesús y María? ¿Será que hay historia entre Jesús y estos hermanos? ¿Y será que tú y yo no tenemos historia con Jesús? Tenemos muchas historias por contarte lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. María tenía mucho por qué agradecerle a su maestro y amigo, y en medio de esa cena irrumpe, entra y demuestra lo valioso que es Jesús para ella. Nuevamente María rompe con el protocolo de la reunión y saca algo de mucho valor, un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Y el segundo punto es: el precio de la lealtad implica sacrificio y entrega. El precio de la lealtad tiene un precio. ¿Quién era Jesús para María? ¿Qué descubrió María Jesús al punto de derramar un perfume que equivalía a un año de trabajo? ¿Qué descubrió María en Jesús? Si podemos más o menos tratar de mostrar cuánto era el precio de este perfume, si lo sacamos por el valor de hoy, ¿a cómo está el salario mínimo? 781, 242, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 12, da más o menos 9.374.904 pesos. Si lo comparamos al precio de hoy, ese era el precio de ese perfume. ¿Quién se echa aquí un perfume de 9 millones? Por ahí de 8 de hecha Rafa, ¿cierto? Pero todavía no ha llegado. Imagínense el costo, el precio de ese perfume. Muchos comentaristas afirman que este tipo de perfumes tan costosos era como un ahorro, como un capital que las personas tenían aún para guardarlo y sacarlo para ocasiones especiales. En ese tiempo no había Colombia ahorros, nada de esto, ¿cierto? Muchos comentaristas afirman que era como una especie de ¿qué? De ahorro, porque un perfume de 9 millones es bastante alto, ¿cierto? Lo único cierto es que María quebró el vaso de alabastro, que era en sí ya una piedra fina, tipo mármol de mucho valor, traído de Egipto, y derramó absolutamente todo el frasco en Jesús, desde su cabeza, y pudo asegurarle que hasta sus pies. ¿Cómo lo ve Juan? Dice que enjuagó ¿qué? Sus pies, ¿cierto? Y Marco dice que lo derramó sobre su cabeza. Posiblemente todo el frasco se derramó en Jesús, y todo ese perfume que pasó corrió sobre su cuerpo. Toda la habitación quedó impregnada del olor. María lo tenía claro. Sabía quién era Jesús para ella, lo que había hecho por ella y su familia. Estaba agradecida por ser su amigo, por dejarla sentada a sus pies y aún por defenderla, por haber entrado a su casa y haberle dado sentido a su vida, por traer las buenas nuevas de salvación a su vida. ¿Se acuerdan en el episodio cuando Lázaro muere y Marta hace una de las expresiones aún también más significativas? Marta le dice al Señor: Señor, yo he creído que tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Era una familia que estaba como agradecida con el Señor. María está agradecida y lo dio todo por Jesús. Sabía que Él era el Cristo, el Mesías tanto esperado, el amado del cielo. Al igual que la Biblia en los versículos anteriores, esta mujer lo entrega todo, lo da todo por el Señor sin reservas. No se guardó ni siquiera el frasco. Hubiera podido derramar solo el perfume, ¿cierto? Porque en sí el solo frasco también era de mucho valor. No se alcanzan a imaginar la cara de Judas cuando vio que el frasco se regó y no había nada como ni de dónde recoger, porque el frasco
se reventó. ¿Y qué hace esta mujer? Lo derrama todo sobre Jesús. El precio de la lealtad, ¿qué hace lo primero? Desenmascara las intenciones del corazón. Segundo, el precio de la lealtad implica. Sacrificio. Y tercero, el precio de la lealtad produce crítica y señalamiento. Miremos los versículos 4 y 5 de Marcos 14. Y hubo algunos que hicieron. Se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este qué? Desperdicio de perfume, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Cuál es la palabra ahí como más fuerte de ese relato? Perderse. ¡Qué desperdicio, cierto! Siempre habrá razones y excusas para no entregarnos y rendirnos por completo a Jesús. María pudo haber sacado muchas razones para no quebrar el vaso del alabastro y derramarlo sobre Jesús. ¿Realmente Jesús le había pedido que hiciera eso? ¿Cierto? En ninguna parte Jesús le dijo a María que hiciera eso, pero ella quiso honrarlo con lo más valioso que tenía y lo hizo. Dice un refrán: las personas que quieren hacer algo siempre encuentran la manera, pero las personas que no quieren hacer algo siempre encuentran ¿qué? Una excusa. El rey David decía: no le daré nada al Señor que no me cueste. Pero entregarnos de corazón al Señor siempre traerá oposición, crítica, señalamiento y aún de nuestra propia familia. Y se levantarán muy buenas razones para no honrar y no darle prioridad a Jesús como se lo merece. Dicen: mejor es vender el perfume y darlo a los pobres. ¿Será que no era una buena razón? Sí, Jesús lo enseñaba. Sí, lo practicaba, ¿cierto? No es una razón descabellada, era una razón. Había muchos pobres entre ellos. ¿Y cómo se va a desperdiciar este perfume? Mejor es venderlo y darlo a los pobres. Pero esto no era lo que Jesús necesitaba en ese momento. ¿Saben? En otras palabras, lo que Judas y posiblemente otros discípulos afirmaban era: Jesús, tú no eres digno de recibir un regalo tan costoso y valioso. Es todo un desperdicio ese perfume en tu cuerpo. Eso es lo que estaba diciendo Judas. No eres tan valioso para que ese perfume se derrame sobre tu cuerpo. Jesús, hora después, iba a derramar hasta la última gota de sangre por ellos y por cada uno de nosotros. Y ese acto de amor y de adoración de María por Jesús fue visto como un desperdicio. Hasta la última gota de perfume María lo derramó sobre Jesús. Para María el derroche fue una expresión de amor. Para otros, ¿qué fue? Un desperdicio. Los discípulos no lo tenían claro. Cuando Jesús anunció en varias ocasiones su muerte, los discípulos reaccionaron de la mejor manera. Pues yo no sé, yo creo que esta va a ser una de mis preguntas cuando llegue al cielo. Señor, ¿por qué escogiste a estos 12 hombres? ¿Cierto? Hubiera sido un poquito más selectivo al momento de escoger estos hombres. Y miremos en Marcos 8, cuando Jesús anuncia su muerte, dice que Jesús da esas palabras. ¿Y qué hace Pedro? Lo llama: maestro, ven. Y empieza a decirle: ¿por qué tienes que morir? ¿Por qué no cambias de plan? No hay otra manera, no hay otras circunstancias en que puedas traer salvación. ¿Y qué le dice Jesús? Volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, ¿qué? Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en ¿qué? En la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En otra ocasión, cuando Jesús anuncia su muerte, estos dos no aprendieron con la regañada hacia Pedro. Juan y Santiago lo llaman y dicen: Jesús, ¿será que te podemos pedir un favor? Entonces el Señor dice: sí, claro, dígame. ¿Será que cuando tú te mueras y esté en la gloria, uno se puede sentar a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Y qué les dice el Señor? Ay de vosotros que quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, y dar su vida en rescate por muchos, y dar su vida en rescate de muchos. En medio de la celebración de la Pascua se ofreció un cordero para el perdón de pecados. Los sacerdotes y escribas no querían hacerlo durante la celebración. ¿Para qué? Para que no se armara alboroto, ¿cierto? Pero los planes del Padre eran otros. Jesús fue ese cordero que pascual, el cordero tanto anunciado, el que quita el pecado del mundo. En medio de la celebración, recordando la libertad, Jesús murió para darnos ¿qué? La verdadera libertad a cada uno de nosotros. Y por último, el precio de la lealtad produce honra. El precio de la lealtad produce honra. Miremos los versículos 6 al 9. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ¿qué? A ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, ¿en dónde? En todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para qué? Para memoria de ella. Nuevamente Jesús defiende y afirma lo que María ha hecho. En la historia donde Jesús es invitado a la casa a cenar, Jesús le dice a Marta que María ha escogido la mejor parte y que nadie se la quitará. Y aquí en este texto Jesús afirma lo que María ha hecho será siempre recordado. ¿Para qué? Para memoria de ella. Miren esto. María aprovechó la oportunidad que tuvo para demostrar a Jesús lo valioso, significativo, primordial que era Él para ella, y lo logró. Aprovechó la oportunidad para exaltarlo como el Rey y Señor de su vida. No sé si María sabía el significado de ese acto de amor, no sé si María sabía lo que estaba pasando y lo que iba a pasar ahora después, pero preparó el cuerpo ¿para qué? Preparó el cuerpo de Jesús para su inminente muerte. Después de que Jesús murió, como fue tan rápido todo, no alcanzaron a embalsamarlo. Y al tercer día, recuerda la historia, las mujeres fueron a la tumba a cumplir ese ritual. Pero cuando llegaron, ¿qué pasó? El cuerpo ya no estaba, había resucitado. Esa era la única oportunidad que María tenía para honrar a su Señor, y lo logró. No se quedó con esa carga de conciencia. Supo cómo amarlo, cómo honrarlo en el tiempo que era, y lo logró. ¿Con cuántas cargas de conciencia nos hemos quedado a veces nosotros? Que el Señor nos llama, nos pide, nos dice, y hemos dejado que pasar el tiempo. No lo hacemos cuando Él nos lo ha pedido. Imagínense, María pudo enjuagar, pudo preparar su cuerpo. Cuando intentaron hacerlo, ya era imposible, porque el cuerpo que ya no estaba, había resucitado. ¿Qué tanto tenemos nosotros de María? ¿Qué tanto tenemos nosotros de María? ¿O qué tanto tenemos de Judas, de los sacerdotes y los escribas,
¿Qué tanto tenemos de Judas? Que estando con Él, recibiendo, mojando nuestro pan ahí con Él en el plato de Él, caminando con Él, siendo testigos de su obrar, de su poder, intentamos siempre, buscamos la manera de ¿qué? De entregarlo, de traicionarlo. O buscamos la oportunidad como María para honrarle y servirle, cueste lo que cueste, porque servir a Dios es fácil. Cuesta, ¿cierto? Se nos ha metido en la cabeza que servir y seguir a Dios no tiene que implicar esfuerzo y sacrificio. Le doy lo que me sobra, las migajas y el desperdicio de mi tiempo, de mis recursos, de mis talentos, porque lo demás es demasiado valioso para desperdiciarlo en las cosas de Dios. El tiempo y los recursos son míos. Tenemos a veces muy en poco el sacrificio que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Cada gota de sangre que derramó allí en la cruz por cada uno de nosotros. A veces no tenemos claro el precio de la lealtad hacia Jesús. ¿Qué valor le damos a Jesús? Preguntemos en esta mañana. ¿Qué valor? A lo que le damos valor, a eso amamos, ¿cierto? A lo que le damos valor, eso cuidamos, a eso nos entregamos, a eso protegemos, a eso le dedicamos tiempo, en eso pensamos, en eso soñamos, en eso nos proyectamos. ¿A qué le damos valor? ¿Y qué valor tiene Jesús para nosotros en esta mañana? Siempre me he preguntado, ¿de qué manera aprendió María tanto a amar a Jesús? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿De qué manera María aprendió tanto a amar a Jesús? En la cena no era normal que ella estuviera ahí a los pies de Jesús, pero sabía que ese momento era ¿qué? Era importante, era crucial. No sabía si se podía volver a repetir ese episodio. ¿Y qué hace? Suelta todo para estar ¿qué? En el mejor lugar, a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Luego le invitan a esta cena y para ella lo más valioso fue entregarle este perfume a Jesús y decirle: te unjo como rey, eres el rey y señor de mi vida. ¿Honramos a Jesús sin reversas o tenemos a veces dificultad para derramar nuestro amor y entregarnos por completo a Él? ¿Cómo seremos recordados? ¿Recuerdan los personajes que iniciamos al principio? ¿Cómo son recordados estos hombres, los sacerdotes y los escribas? Los malos. Traicioneros, ¿qué más? Soberbios, ¿qué más? Religiosos, ¿qué más? Orgullosos, ¿qué dice Omar? Asesinos, ciegos. Ciegos, teniendo la palabra de Dios, teniendo el Mesías ahí al frente, ¿qué hacen? Lo traicionan, lo asesinan. El siguiente personaje, Judas. ¿Cómo ha sido recordado a través de los años? Es tanto el episodio que tenemos de traición que nadie sabe, nadie reconoce el significado del verdadero nombre. Judas quedó como ¿qué? El traicionero. Y así a través de los años se ha recordado a Judas como ¿qué? El traidor. La siguiente, María. ¿Cómo es recordada esta mujer? Como una mujer entregada, que lo dio todo. Leal. ¿Qué más podemos decir de esta mujer? que amaba al Señor de corazón, comprometida. Okay. ¿Dices qué dice María? Que le dio la prioridad. Que le dio la prioridad a Jesús. Vio el valor, vio el tesoro. Vio el verdadero valor que era Jesús para ella, ¿cierto? Esa es María, ¿cierto? Una mujer que supo reconocer quién era Jesús para ella y lo dio todo por Jesús. ¿Qué dirán de nosotros? Preguntemos en esta mañana, ¿qué dirán de nosotros? ¿O qué dirá o qué dice Jesús de mí? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué dice Jesús de mí? Posiblemente muchos de nosotros no alcancemos a estar en esos libros de la historia
historia. No podremos sacar otra ley que supere la de Isaac Newton, no podemos superar un cuadro de Leonardo da Vinci. Y posiblemente muchos de nosotros podemos ser olvidados a través de los años. ¿Sabe el nombre de su bisabuelo, tatarabuelo? Muy poco lo sabemos, ¿cierto? A través de los años se olvida. Pero sí hay un lugar en un libro donde nuestro nombre debe estar escrito. ¿Y cuál libro es? El libro de la vida. ¿Cuál es el precio de tu lealtad por Dios? ¿O le ponemos precio para seguir a Dios? ¿O lo vendemos a cualquier precio? A precio de esclavo. Dice una canción: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Lo único seguro es que Jesús pagó ¿qué? Un precio muy alto por cada uno de nosotros. Les invito a esta mañana que se pongan en pie, por favor, los que puedan hacerlo. Y a través de esta canción sea una oportunidad para evaluarnos, para mirar nuestro corazón cómo estamos. ¿Qué tan leales o desleales hemos sido con el Señor? Aún si es la oportunidad para pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname, Señor, porque no te veo como lo más valioso. Perdóname porque a veces pienso que servirte, que amarte, que buscarte, que venir a la iglesia es un desperdicio de tiempo. Mejor es hacer otras cosas que tienen más valor, más recompensa, más prestigio. Señor, perdónanos, Señor, si no le hemos dado el valor que tú te mereces a ese Dios grande, a ese Jesús que lo dio todo en la cruz por nosotros, Señor. Les invito a que en esta tarde podamos nuevamente elevar esta canción al Señor y decirle: Señor, yo quiero enamorarme más de ti, así como lo hizo esta mujer, así como lo hizo María, que lo entregó todo sin reserva a ti, Señor. Ayúdame a amarte, a honrarte, a obedecerte, Señor. Pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme a adorar cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro
estamos, Señor, pidiendo tu misericordia. Viva en nosotros ese deseo por ti. Tú lo has dado todo por nosotros, Señor. Que podamos enamorarnos más de ti, Señor. Que digan de nosotros que somos unos hijos agradecidos, obedientes, unos hijos que te aman, que te sirven, que luchan por obedecerte, que luchan por amarte, que luchan por servirte, por obedecerte, por honrarte, por caminar íntegramente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias en esta tarde.